Alerta en C5N, este hombre está siendo buscado por la policía desde el 11 de febrero. Es Waldo Mares Parra. Este hombre está acusado de asesinar, de estrangular a Griselda González en el partido de Moreno. La había conocido por las redes sociales. Ella le pagó el pasaje a él para que venga a la Argentina. Y la sospecha que tiene el fiscal de Moreno, Leandro Ventricelli, es que la mató a 36 horas de llegar al país, en un departamento que la propia víctima le alquiló. Este hombre tenía como último domicilio Ecuador, había sido padre de 5 meses atrás. Y la sospecha que contamos aquí es que una vez que mata a esta docente argentina, escapa del país, está acreditado que en un ferry cruza a Montevideo, Uruguay, pero el dato que ahora investiga el fiscal de la causa es que aparentemente ya se fue del Uruguay también. Y están siguiendo un rastro que aparece en las redes sociales. Hay que ver si es alguien que escribe a propósito para desviar la investigación o él mismo, que con un nivel de impunidad absoluto se está contactando por Facebook. Hubo un registro en las redes sociales donde este hombre dejó escrito asentado algo así como: necesito ayuda, me mandé una macana en Argentina. Es el mismo que está escribiendo, está usando la cuenta de Facebook para simular que está en otro país, porque están tratando de geolocalizar esas comunicaciones de Facebook, desde qué IP de qué computadoras están consumando esas conexiones, pero lo cierto es que quieren saber si sigue en Uruguay o ya se fue. Tenía poco dinero, por lo menos se presume que tenía poco dinero, tomó el típico viaje por agua, llegó a Montevideo. El camino lógico de aquel que huye sería ir al norte y tratar de salir desde el Chuy a Brasil. Los investigadores creen que ese pudo haber sido el camino que tomó este sujeto, pero detrás de esta historia, esto es apenas la última novedad, hay otra que nos ha ocupado y nos ha preocupado. Primero, por la manera en la que conoció a su víctima, que fue a través de las redes sociales. Segundo, porque su víctima pensó que lo conocía. Digo, pensó que lo conocía porque no lo conocía, estuvo solamente 36 horas con él, o tuvo contacto con él 36 horas, ni siquiera estuvo las 36 horas con él. Y terminó muerta y solamente algunas amigas de ella, algunos familiares de ella y la hija mayor conocía esta historia, que ahora vamos a empezar a desentramar, despacio y para que sirva de ejemplo. Está Ana, la abogada de Lorenzo. Lorenzo es el esposo de esta mujer que conoció a este otro hombre a través de las redes sociales y con quien también habíamos hablado en aquella oportunidad por teléfono, porque usted todo esto lo tomó por sorpresa. Claro. Cuéntenos desde el comienzo, sobre todo porque hay mucha gente que por ahí se suma ahora a conocer esta historia. Usted estaba casado con la víctima. En cónyuge. Sí, estaban viviendo juntos. Sí, sí. ¿Tenían hijos en común? Sí, hace 17 años que estábamos juntos. Ella había pasado por un momento difícil, que había sido la pérdida de su mamá. Claro. Y cuando vuelve, le pide a usted... una libertad. Que quiere tener más salida. Sí. Con las amigas. Sí. Y bueno, le digo que no hay problema, no. Mientras que no se mande ninguna macana, va que está bien. Y bueno, es lo que pienso yo. Yo pensaba que estaba haciendo eso. ¿Usted la veía muchas horas con el teléfono? Todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Y no... ni me imaginaba en lo que estaba pasando, no tenía idea. Ya pues, trabajo todo el día, no tengo tiempo para nada. Seguro, sí. O sea que no solo descubre que su mujer le había pagado un pasaje a otro hombre, sino además que descubre que había sido asesinada por este hombre. Claro, sí. ¡Qué impacto! Eso yo me entero el sábado a la noche en la comisaría. Todo lo que estaba pasando. Todo junto, como dice Melina, todo de repente. Sí. ¿Cómo fueron esas horas? A ver, la noche previa, tenemos entendido, corríjame, que este hombre llega a la Argentina el 9 de febrero. ¿Sí? Usted se entera después y que su mujer, Lorenzo, con, creo que es una hija de ella, pero no suya, lo van a buscar al aeropuerto. Ajá. ¿Bien? Ese 9 de febrero,
su mujer volvió a dormir a su casa, seguían viviendo juntos ustedes a pesar de estar distanciados o con la cuestión de que su mujer le había planteado que no se sentía bien y demás. Sí, sí, dentro de todo va normal. Y ese día 9, ¿se acuerda qué pasó aquel jueves? Bueno, a ver, el lunes y el martes era feriado. Tiene razón. Bueno, ella me dice que se va a ir en la casa de la tía que vive en Torcuato para acompañarla al médico el día martes temprano. Sí. Bueno, me dice, no, me voy a ir el lunes para dormir en la casa de ella. Bueno, está bien, anda, es tu tía, le digo. Bien. Se va con la hija. Y vuelve en casa el martes a las 7 de la tarde. Duerme, está el miércoles todo el día, va con mi hijo, y sale el jueves de la mañana. Yo salgo primero. Ella se va de su casa el jueves a la mañana. Sí, ¿Cuándo se supone que la matan a su mujer? claro. Yo fui a las 8 de la mañana, para que la saludo, y bueno, y esa fue la última vez que yo la vi. Lorenzo, usted no sabía nada, de nada, de nada. Nada, Usted nada. se desayuna de esta situación cuando para usted desaparece su esposa. Porque la primera sensación que a usted le da es que no vuelve, digamos. Se preocupa Claro. por una ausencia. Sí, pero va pensando que está en la casa de alguien. Y ahí se empieza a enterar lo que podría estar pasando. No. Tampoco. Yo me entero el sábado a la 1 de la tarde porque llegó el patrullero a mi casa. Hasta ahí nadie le había dicho nada. Nada. Llega el patrullero y le avisa lo que había pasado. Sí. El sábado a la 1 de la tarde, sí. Y no podía creer. Para mí era mentira. Claro, no le cerraba nada. No, por ningún no. lado. Y me entero de todo lo que estaba el sábado a la noche. Cuando me llevan en la comisaría y habla conmigo el comisario. Y él me cuenta todo. Porque mi hija ya había hablado. Claro, porque se Antes con supone, ella. doctor, ayúdenos con lo temporal. Sí. A ver, se supone que llega Waldo Omar Esparra a la Argentina, ¿qué día? ¿Un martes o un jueves? No, el martes. El martes. Martes 9. Ese martes 9 llega a la Argentina. Ahí ya la víctima, la docente Griselda, le alquila ese departamento en Francisco Sí, Álvarez. antes. Antes. Va y él duerme esa noche del martes, se supone, en ese Claro, departamento. según la hija, lo dejaron en el departamento Solo. solo. Bien. Y Griselda como dice él, el volvió a miércoles- dormir claro. a la casa con él. Exacto, a las 7 de la tarde del martes volvió a su casa. Bien, ¿y el miércoles? Tuvo todo el miércoles en su casa, Con como, él. como dice acá Lorenzo. Y el día jueves a la mañana, o sea, a la salida de él, detrás, Se va. se va al departamento. lugar donde la matan. Sí, exactamente. Bien, entonces lo que se supone es que este hombre, que llega el martes a la Argentina porque Griselda le pagó el pasaje, convive solamente en el departamento con Griselda un rato del Horas. martes, horas del martes cuando llega al país Sí. y horas del jueves. Sí. Ni siquiera son 36 horas. No. O sea, efectivas de conocimiento y de vínculo donde estuvieron juntos, víctima y victimario, pueden haber sido 6 horas. Concretamente de contacto, No mucho más. no mucho más. De lo que decía siempre Favale, de lo que fue una relación virtual en 6 horas reales. Prácticamente vino, la mató y se fue. Claro. ¿Por qué creen ustedes ahora que fue a recibir a este hombre con la hija? ¿Será que ya tenía miedo de él? No, en realidad, aparentemente la hija sabía de esta relación. Sí. Y había mucha confianza, a pesar de que me decía el papá la otra vez que se peleaba mucho con la hija porque aparentemente ya había reproches de parte de esta chica a su mamá respecto de su actitud o de su conducta. ¿Pero qué confianza podía haber? Es decir, que el hombre ya había establecido contacto también virtual con la hija, con No, su hija. quería No. tenerlo. Porque le pidió 2 veces por vía Facebook Solicitud el de dato, amistad. la solicitud de amistad, pero además los datos de su hija a la mamá para poder contactarse con su hija. Para nosotros es difícil de comprender lo que se ha llevado como un secreto, lamentablemente, la esposa de Lorenzo. Ahora, Lorenzo, usted había visto en los últimos tiempos, ya adelantó algo, algunos cambios. Algunos Sí. cambios, decía al principio, ya había solicitado más libertad, que usted había interpretado de una manera diferente. Claro. Ella pasaba más tiempo con el teléfono en la mano. Sí, todo el Y tiempo. usted
en su trabajo, nos decía el otro día, trabajo en construcción, me voy temprano de casa, vuelvo tarde de casa. Sí. En la construcción no se tiene feriados, no se tienen días libres, se trabaja mucho. Evidentemente no llegó a percibir lo que estaba pasando. No. Nada. Claro, como hombre puedes llegar a desconfiar, pero hasta ahí nomás, no pasaba de eso. Nunca le había manifestado de forma frontal querer separarse o le había insinuado que había conocido a alguien a través de la... Nunca. Nunca. No. ¿Y después lo que pasó, usted pudo hablar largo y extenso con la hija de ella? No. O sea, me va contando, pero de a poco. ¿Qué le llegó a contar? ¿Y de lo que pueda contarnos en televisión? Que ella la conoció personalmente el día jueves, martes o jueves. Pero de lo previo le contó, de eso que trascendió que él era violento, este hombre, ya también en las conversaciones por redes sociales. Lo que me contó fue, ¿por qué le estás haciendo esto a papá? Le dice. Su hija. Sí. Y ella le contesta para que no se meta en la vida. No, ¿Cómo? Que ¿Para qué? no te metas en mi vida. Ah, que no, claro. Está bien, era una cuestión privada de ella, eso le había dicho a la niña. Y otra cosa que no la descubra seguramente, para que cosa que yo no me entere. Pero esto, Yo ¿sabe? pienso- Esa parte lo entiendo, como lo está contando, pero también es raro que su hija la acompaña, o la hija de ella la acompaña a la madre al aeropuerto. Entonces se ve que ya el día que van al aeropuerto, no sé si se pregunta usted, doctora, Ella dice ¿ya que estaba al tanto? ¿Cómo? Que Porque estaba al tanto desde los mensajes. Pero ¿por de qué la al misma aeropuerto? relación. Pero al aeropuerto Eso, porque para a lo mejor acompañar- nunca fue, a lo mejor no conocía el camino, ella a lo lo que mejor... ella dice que su mamá no veía bien y la llevó para que cuando él se aproximara, ella lo pudiera identificar. Su por eso, hija. pero ahí no era entonces que la hija estaba al margen, la hija sabía absolutamente Sí, todo. sabía todo. Bueno. Y Sabía la todo. hija sí puede certificar que se trata del mismo sujeto que dejó los papeles dentro de Justamente la por habitación. ella, Saben justamente que- por Exacto, ella sí. sabemos que es él. Saben que es el mismo. Claro, Sí, que es sí. el mismo. El de la foto del certificado de antecedentes que dejó en el departamento con quien hoy estamos buscando. ¿Alguien constató que efectivamente esta sea su identidad? ¿Se cruzaron datos con Ecuador, con México? Sí, Interpol verificó. Saben que es él. Que es él, sí. Y lo que dice el papel es cierto, que tuvo un hijo hace 6 Así meses es. en Ecuador. Así es, Qué bárbaro, ¿no? así es. ¿Y lo del Facebook? ¿Cómo fue que ahora aparentemente este hombre es él quien anda poniendo mensajes en las redes sociales están- o puede ser alguien que esté usando? Como usted dijo, Mauro, están investigando. ¿Pero qué Justamente apareció si es en él. la cuenta? Y hay como un llamamiento, por así decirlo, de parte de él hacia la familia pidiendo ayuda. ¿Y a qué familiares tiene en México? Y los padres. Los papás. Sí. Y Tiene un existe- bebé. Claro. Pero está en Ecuador, el bebé. Pero la comunicación es a los padres. Es en a los México. padres, aparentemente sí. Y a través de redes sociales. La verdad que eso desconozco si es a través de redes. Sé que hay un llamado. Hay un llamado llamado telefónico. pidiendo ayuda. Un llamado. Un llamado. No sabemos. ¿De qué modo? ¿De qué modo? Si es vía WhatsApp, vía Sí. teléfono. Y ustedes, los dos, tanto en la comunicación telefónica que tuvimos con usted, Lorenzo, como Sí. con usted, Ana, cuando vino acá al programa, Sí. dijeron que esa relación virtual que la víctima ya había tenido con este hombre ya tenía un tono de celotipia, de hostigamiento. Ella ya percibía en él una persona que le podía hacer cierto daño, ¿o no? Sí, igual los mensajes que tenemos la cronología ahora de los mensajes, A ver. podemos observar que es de los dos esta celopatía que vos mencionás. Claro, se En estableció realidad, un vínculo sí, enfermizo entre enfermizo, bien dicho. Un vínculo enfermizo, en donde se celaban los dos en forma virtual. ¿Se amenazaban Sin con conocerse. muerte? Es extraordinario. No, amenazas de muerte no vi. No. Lo que sí hay un mensaje muy extraño de ella hacia una ex de él, porque ella empezó a mensajearse con mujeres anteriores de él. A él le de pasaba los México, nombres. de Ecuador. Evidentemente. O sea, de los mismos contactos. Se ve que ella averiguaba o se contactaba de quiénes son los amigos de él y las amigas se mensajeaban. Era todo cruzado. ¿Cuál era ese mensaje especial que le llamó la atención? Que una tal Pilar le había dicho a ella que tenga cuidado con Waldo porque era un asesino
Epa. Sí, que era un asesino, que tuviera mucho cuidado con la relación que iba a tener. Y entonces ella así, muy suelta, le dice, al final me dicen tantas cosas que yo no sé qué creer. Que era un sicario, esa es la palabra exacta. Bueno, él mismo se había definido en algún momento, en alguna de esas charlas, como un sicario. A mí Sí. lo que me sigue llamando la atención y me parece impresionante, en el caso de Lorenzo, que está sentado acá, es que todo esto pasaba mientras Lorenzo no se enteraba de esta situación. O sea que para Lorenzo esta historia comienza cuando viene un patrullero a la puerta de su casa y le dice, mire, su esposa está muerta dentro de un, y perdón que lo diga así, dentro de una casa. Y a partir de ahí va a una comisaría y le cuentan, mira, conocí a un tipo que vino de Ecuador, que era de México, qué sé yo, que la terminó matando. Es una historia impresionante. Y hacíamos hincapié, y perdón Lorenzo, ya le pregunto, en el vacío existencial, en el problema de mucha gente que cree encontrar soluciones en las redes sociales que son útiles y que sirven para unir gente, pero también son un nido de personas peligrosas. Y puedo enumerar 20 de los últimos casos policiales donde hubo vínculos concretos a partir de una red social. No lo sabía Lorenzo. Lorenzo veía a su esposa con el teléfono en la mano. No sabía a qué peligro se estaba exponiendo, bajo ningún punto de vista. No tenía la menor idea. Lo que me mostraba a mí son cosas que levantan ahí, cosas lindas, fotos pero de otra cosa. Pero si usted preguntaba, decía, mirá, Claro, viendo esto. claro, sí, sí. Lo que pasa que, digo, está claro que se topó en el camino virtual con un psicópata. Digo, sí, más allá de a quién sí. conoció, más allá de la cuestión privada de ¿Querés que ellos. te nombre? Pero en- Te nombro a Campos, te nombro al violador de Moreno, te nombro un montón de Tipos que de usan las personas, redes obvio. para aplicar Con su... ese fin. Con ese Sí, con ese fin. fin. Es el medio para acechar y para captar víctimas. No sé, por ahí Lo que también me pensaba... hace pensar, perdón Lorenzo, que justo lo interrumpí, que también pudo haber corrido la misma suerte su hija. Sí, Porque por alguna razón él estaba especialmente interesado también en hacer contacto con ella. Así es. ¿No lo pensaron esto ustedes? Sí, lo pensamos. Y lo hemos charlado con Lorenzo, digamos, del riesgo y del peligro también de la chica. No decimos el nombre para Obvio, ¿no? Por favor. preservarla. Sí, por supuesto, sí. ¿Y qué iba a decir? Discúlpeme. no, que por ahí ella pensaba que de esa forma iba a cambiar la vida de ella, no sé. Pero Y mire, sí. ¿Cuál También fue el final, no? hilábamos un poquito esto de que ella le pagó el pasaje, le alquiló un departamento, de que podría ser también que ella, le figuró una vida que no tenía, ¿no? Con grandezas y demás, y él vino creído con esa sensación y se dio cuenta quizás de que no era tan así, porque incluso esto deviene también de lo que dicen los vecinos, de las discusiones que tenían, de lo que cuenta su hija respecto de que él le pide, ¿no es cierto?, dinero para volverse, ¿no?, a México, y entonces ella se rehúsa frente a esa petición y le dice que tiene que conseguir trabajo para, digamos, hacerse de dinero, ahora acá en la Argentina. Digo, un poco, ahora podemos ir cerrando un poco. Ella le pidió la dinero historia. a varios familiares, Sí. ¿no? sí, sí, exacto. Usted no sabía tampoco de esta situación. no. Prestado. Sí. Lorenzo En realidad pidió lo dinero sabía, prestado pero de para otra traerlo. forma. Ahora, el fin, más allá de cómo termina esta historia, me hace pensar que el fin de él era radicarse. Por la documentación que trajo encima. Y nunca vamos a saber qué hecho precipitó este final. Bueno, el hecho principal es que era un violento, obviamente. Pero, ¿qué alteró esos planes de alguien que viene sin dinero, Claro. al que le pagan el pasaje, que viene con documentación como para conseguirse un laburo y termina cometiendo un crimen atroz? Y tan caído del catre no era porque rápidamente se dio cuenta cómo se podía ir barato y rápido, ¿no? De Exactamente. Argentina, sí. Claro, porque si no conoce el lugar, ¿cómo...? Qué rapidito supo que era Sí, por Claro, agua y hacia claro. Uruguay, Eso ¿no? es raro, ¿no? ¿Por qué pensás Y que tal- pudo haberlo sabido con tanta facilidad? No lo sé. Y por ahí lo estudió previamente. Ahí va. Porque digo, si ahora se fue a Brasil como se supone, también supo, como dice, no está registrado ningún paso fronterizo desde el Ah, punto de pero ya vista es un legal. colador allá arriba. Por eso digo, pero digo, se fue con 3.000 pesos. En teoría es la única plata que tenía que cambia a dólares acá en la Argentina. ¿Cómo se mantiene clandestino? Este es Hoy un dato. estamos hablando con Lorenzo de que ella hacía poquito había cobrado una beca. Ella era docente Sí. y había cobrado una beca. Cobraba todos los meses como una especie de subsidio de 6.000 pesos. Que No eso aparece. obviamente no aparece. Bueno, póngale, vamos a subir la vara, 9. póngale que le robó 9 lucas en total, entre 3.000 que trajo propios de dólares y que cambió y 6.000 que Sí. le robó.
¿cuánto puede estar? Claro, no mucho. ¿Cuánto le puede durar la No mucho. clandestinidad? Tiene que conseguir trabajo, tiene que U otra sostenerse, víctima. o otra U víctima otra que lo esté víctima. bancando. Como pasó con el caso de Campos, que mató a 2 mujeres, madre e hija, en Constitución, y al año estaba instalado en la casa de otra mujer que lo mantenía, sin saber que era el doble homicida. Sigo pensando que él tuvo un interés al querer acercarse también a la hija de ella. No sé si por ahí convencerla todavía más a la mamá, si manipularla más, o si tener también incluso la intención de acercarse con otros fines a esa chica. Yo creo que es lo segundo, con otros fines, que además también despertó la sospecha en Griselda. En su momento cuando le niega los datos de su hija por vía Facebook. Es algo que usted Sí, y además él insiste. ¿Cómo es esa parte? Claro, Cuéntela. él insiste que le mande los datos de su hija para poder contactarla por Facebook y poder chatear con ella. Y ella, Por separado a la y madre. ella les desvía por atrás, o sea, les desvía la conversación todo el tiempo. Esto antes de Para no de darle venir, los datos. Para no darle los datos. Y después le termina aportando un dato casi incorrecto. Eso es lo que apreciamos. Bueno, pero era razonable al fin y al sí. cabo que no le quiera dar los datos de su hija. Pero eso- Sumamente razonable. Pero eso despertó un entredicho, un encono entre ellos. Sí, Él seguro. se puso insistente porque quería esos Claro. datos y ella no se los daba. Sí. Pero incluso ella le preguntó y le recriminó para qué los quería. ¿Y él qué dijo? No, también le debió la conversación. Y después, como reingresaba o insistía en que quería ese dato. ¿Quién será este señor? Es la gran pregunta. Eso Más sí. allá de que se lo busque por este crimen. ¿Quién será este señor? ¿De dónde viene? ¿De qué se ocupaba? ¿Tendrá otros crímenes? ¿Será un serial? ¿Lo hará siempre? ¿Quién es este señor? ¿Y Mientras por qué estaba mató a Griselda? chateando con Griselda, Sí. estaba teniendo un hijo en Ecuador. Al mismo tiempo, porque hace 8 meses que estaba chateando con él y hace 6 que nació su hijo. Es decir, ¿quién es Waldo? ¿Y esa madre está viva? Sí, Sí. ¿Se lo ubicó? sí. ¿Qué dice? No sé, eso es. Pero el está fiscal en lo el legajo ubicó. fiscal. Si es que ya se aportó. Pero estaban atrás de eso. Y también me quedo pensando en algo que lo vinculo con el caso anterior, a donde un hombre se jactaba de que iba a venir un día y que iba a robar y que iba a matar, y después un día fue y lo hizo. Este hombre se jactaba todo el tiempo de que era un sicario. Y además así, personas que aseguraban conocerlo o haber tenido una relación con él también decían esto. No es que este crimen responda al sicariato, por En realidad supuesto que dice no. que pertenecía a un cartel. A un cártel. Un sí. cártel. Y después decía todo el tiempo, no, es mentira, es una broma. También inventó un accidente. ¿Cómo? También inventó un accidente que supuestamente había tenido en Ecuador, del cual ella estuvo atenta y por días estuvo llorando y preocupada y llamando a qué hospitales. Y no había tenido desde ningún acá, accidente. Y no había tenido ningún accidente. O sea, que era solo para demandar su atención, Sí. para tenerla ahí encima, La verdad que no sé pendiente. con qué fin, Y porque es ese todo debe muy haber raro. sido Es todo muy raro. Manipulador. Un manipulador sí, psicópata, claro. claramente. Claramente. Claro. Y Y su hija estaba enojada, que ella me dijo, con ella, porque le perdonó, digamos, esa situación. Ah, ella supo que era mentira después. Claro, claro. Y lo perdonó. Ahora, Lorenzo, historia. yo me concentro en Lorenzo porque me pongo en su lugar y digo, qué impresionante enterarse de todo esto después. Después, porque a lo mejor si usted hubiera sabido algo, se le hubiera cruzado alguna idea antes, se hubiera enterado, Y sí, por ahí se seguramente podía haber esto no hubiera pasado. Evitado. Porque por ahí hubiera estallado su relación por el aire, pero no hubiera pasado esto Claro. seguro. Sí, sí. ¿Qué sensación le queda? Y muy fea. No sé cuándo va a pasar esto. Porque usted tiene hijos. Tengo hijos y él era el mimado de ella. ¿Cómo está ahora? Y está mal, yo lo veo mal. Como que recién está cayendo en eso ahora. Y tengo que estar con él. Qué difícil, Lorenzo. Si sirve de algo, estas cosas sirven de poco, sinceramente. Caemos en el mismo punto de siempre. Y me puse reiterativo porque hubo gente que me hizo entrar en conciencia al respecto de comparar las redes sociales con la calle. Es lo mismo.
Es lo mismo, solo que la primera circunstancia no es física. Uno cree conocer a alguien a través de un medio que no es real, como su nombre lo indica, es un medio virtual. Y uno virtualmente invita a pasar a su vida a alguien que no conoce y que no sabe si es quien dice decir que es. Y entonces puede pasar que después, cuando se toma contacto físico, cuando se deja ese mundo virtual detrás, uno está en peligro. Y esto no es una invención, no es una fantasía, no es algo que se me ocurre a mí, sino es algo que ya empieza a formar parte de las estadísticas policiales. Y eso es lo preocupante. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, y me parece que de eso se puede aprender algo. Hacemos los títulos de las 4:30 de la tarde.